Bienvenidos al canal Cursos Didácticos Solución Paso a Paso. Ciencias Naturales, cuarto grado, bloque 2. Diversidad en la reproducción, páginas 41 a 53. Gracias por ser parte de la comunidad de cursos didácticos Solución Paso a Paso. La gota de agua perfora la roca, no por su fuerza, sino por su constancia. Comenzamos. Diversidad en la reproducción. Iniciamos con reproducción en plantas. Es probable que hayas sembrado alguna semilla en un jardín, una maceta o el huerto de tu casa. ¿Dónde se originan las semillas? ¿Cómo se forman? Platícalo con los compañeros de clase y anótenlo en el cuaderno. ¿Dónde se originan las semillas? En las flores de las plantas. ¿Cómo se forman? En el pistilo de la flor de las plantas. Los helechos se reproducen por medio de estas esporas que se forman en los soros de las hojas. Las plantas como las orquídeas forman flores para su reproducción. En los bosques de coníferas las semillas de los abetos se forman dentro de los conos, las piñas. El cáliz de la flor está formado por un grupo de estructuras llamadas sépalos. Tiene forma de copa y sostiene y protege al resto de la flor. La corola, formada por el grupo de pétalos, brinda protección a las estructuras internas de la flor. Sus colores y olores atraen a insectos como las abejas, las aves e incluso a los murciélagos. Los estambres tienen dos estructuras importantes, la antera y el filamento. Las anteras contienen el polen que vemos como polvo. Cada grano de polen contiene células, una de las cuales forma el tubo polínico para la reproducción de la planta. El filamento sostiene a la antera en alto para facilitar la dispersión del polen. El conjunto de estambres de una planta con flor constituye el órgano sexual masculino y se le llama androceo. El centro de la bugambilia es un conjunto de flores pequeñas. Flor con androceo y gineceo juntos. Semilla o planta, observa e identifica. Para reconocer las estructuras de las flores y las semillas, lleven a cabo la siguiente actividad. Materiales: 2 ejotes, una flor de calabaza o de lirio o una azucena, unas tijeras, un alfiler y una lupa. Manos a la obra. Abren los ejotes a lo largo y obsérvenlos. ¿Qué tienen dentro? Semillas. ¿Cómo se formaron esas estructuras? El fruto se forma cuando hay fecundación. Los óvulos desarrollados en el interior de los ovarios forman las semillas. ¿De qué parte de la planta salen los ejotes? Del tallo. ¿Cómo se forman los ejotes y qué función tienen? El óvulo fecundado se envuelve en forma de semilla. El ovario se convierte en fruto. La fecundación acontece en la flor y el fruto de la planta es el ejote. Con las manos abran la flor que consiguieron y observen las partes que la constituyen. Para identificarlas, auxíliense del esquema y del texto de la derecha. Identifiquen el cáliz, la corola y los estambres. Dibújenlos en su cuaderno. Veamos un ejemplo y en su libro de texto tienen las partes que conforman nuestra flor. Podemos ver la antera, el filamento, el pétalo, sépalo, los óvulos, ovario, estilo, estigma, entre otros más. Continuamos. El pistilo o gineceo es el órgano sexual femenino de una planta con flor. Está formado por 3 estructuras: el ovario, que contiene las células sexuales femeninas llamadas óvulos; el estilo, que es un tubo por el cual el ovario se comunica con el exterior; y el estigma, que es una superficie con una sustancia pegajosa que fija los granos de polen que ahí se depositan. Cuando el grano de polen hace contacto con el estigma desde el polen, se forma un tubo polínico que recorre el estilo hasta llegar a un óvulo para fecundarlo. El óvulo fecundado se desarrolla como un embrión envuelto por un material protector y nutritivo, la semilla. Mientras el óvulo se transforma en semilla, el ovario crece y se transforma en fruto. Algunas plantas se reproducen sexualmente, es decir, lo hacen por la unión de una célula masculina con otra femenina. La fecundación ocurre en la flor.
El ejote con el que han trabajado en esta ocasión es el fruto de una planta y en su interior, tal como lo observaron, maduran las semillas que darán origen a una nueva planta. Es probable que hayas visto sembrar tallos que no tienen flores o frutos y que después crecen. ¿Conoces alguna planta de este tipo? ¿Qué pasa si siembras el tallo de un geranio o un malbón? Platícalo con tus compañeros y traten de explicar cómo sucede esto. ¿Conoces alguna planta de este tipo? Sí, el cálamo. ¿Qué pasa si siembras el tallo de un geranio o un malbón? Echan raíces dando lugar a nuevas plantas. Lo que aprendí de la reproducción, reflexiona y argumenta. Vuelve a contestar las preguntas que se plantearon al inicio del tema. Cuando siembras un frijol y germina se forma una nueva planta, pero ¿sabes qué es la germinación y qué función tiene? La germinación es un proceso mediante el cual una semilla se desarrolla hasta convertirse en una nueva planta. Su función es para que la planta se reproduzca y con ello se asegura la permanencia de la especie. Reproducción asexual. Observa, identifica y explica. En equipo realicen la siguiente actividad. Materiales: una flor de geranio, malbón o clavel que no sea blanca, con tallo. Una cebolla, una papa, 3 frascos de plástico vacíos y limpios, 2 vasos de vidrio, 1 litro de agua, 5 macetas pequeñas o botellas, tierra con hojas para maceta, una taza o un vaso de plástico para medir. Manos a la obra. Viertan una taza con agua en cada frasco de plástico. Corten una hoja o un pedazo de tallo con un nudo y la flor. Coloquen cada uno en un frasco con agua. Dejen los frascos en un lugar con luz. En los siguientes 15 días observen si hay cambios en cada ejemplar. ¿Se estropea? Sí, un poco. ¿Se modifica su forma? Muy poco. Observamos algunas imágenes. ¿Tiene nuevas estructuras? Algunas. Coloquen la papa en un vaso con agua y la cebolla en otro, de tal manera que una parte quede sumergida. Una vez que le salgan raíces, trasplántenlas a las macetas. Dibujen y escriban sus observaciones en su cuaderno. Respondan la siguiente pregunta: ¿por qué tiene vida propia lo que trasplantaron a la maceta? Observamos las imágenes, las ilustraciones que tenemos, cómo se muestran las raíces ya después de determinado tiempo. Tenemos la papa y después la podemos trasplantar ya a sus nuevas macetas ya con tierra. Solamente son ejemplos. Observaciones. En una reproducción asexuada no hay unión de las células sexuales femeninas y masculinas. Respuesta a la pregunta anterior: ¿por qué es un nuevo ser vivo a partir de la reproducción asexuada? Al sembrar el tallo de un geranio, malbón o clavel en condiciones adecuadas, crece una nueva planta. Muchas plantas pueden reproducirse por medio de los tallos, hojas y raíces. En este tipo de reproducción no hay unión de las células sexuales masculinas con las femeninas, por eso se le llama reproducción asexual. De este modo, un organismo origina otro a partir de una pequeña parte de sí mismo. Semejanzas y diferencias entre la reproducción sexual y la asexual. Argumenta. Copia en tu cuaderno la tabla de la derecha y escribe en ella ejemplos de plantas con sus características y si tienen reproducción sexual o asexual. Formen equipos y comenten sus respuestas. Muy bien, tenemos en nuestro libro la tabla que vamos a llenar con los siguientes datos: características, ejemplos, reproducción sexual o reproducción asexual. Tenemos la hierba. Ejemplo: manzanilla. Reproducción sexual. Característica: leguminosa. Ejemplo: lentejas. Reproducción sexual. Siguiente: flor. El geranio. Reproducción asexual. Siguiente: flor. Clavel. Reproducción asexual.
La reproducción de las plantas y el ambiente. Antes de que se produzca la fecundación, es necesario que el polen sea transportado de una antera al estigma. Cuando el polen queda adherido al estigma, se produce la fecundación. A este proceso se le llama polinización, pero solo si sopla el viento. ¿Será fácil que los granos del polen caigan precisamente en el estigma de una flor? No, es muy difícil porque el viento sopla en cualquier dirección. ¿Y será fácil que esa flor sea precisamente de la misma especie que la que produjo el polen? No, es muy difícil porque hay muchas flores que necesitan ser polinizadas. La abeja es un insecto benéfico para los seres humanos por su labor de polinización de las plantas y la producción de miel. La polinización de muchas flores depende de las aves. Muchos escarabajos son buenos polinizadores. El polen. Explica. En equipos realizan el siguiente experimento. Materiales: 2 cucharas con talco, 12 círculos de confeti de color oscuro. Manos a la obra. En el piso del patio de su escuela peguen los circulitos de confeti a 20 centímetros uno de otro. No importa cómo los acomoden. Colóquense a 2 metros del confeti y soplen con fuerza una de las cucharas con talco en dirección al confeti. Observen ahora el confeti y contesten las preguntas. ¿El confeti quedó cubierto de talco? Sí. ¿Creen que el polen pueda cubrir los estigmas de las flores por la acción del viento? Sí. En el mismo sitio desde donde soplaron, dejen la otra cuchara con talco, sin moverla ni soplar. ¿Cómo podrían cubrir el confeti? Recuerden que pueden moverse y que el talco se adhiera a sus dedos. El talco se pegaría a nuestros dedos y podríamos llevarlo hasta donde está el confeti y así cubrir algunos, tal como sucede con las plantas y los insectos, como las abejas que llevan el polen hacia las flores. Hay miles de flores en la naturaleza que requieren de la polinización para producir semillas, y la acción del viento no es suficiente para que ésta se lleve a cabo. Existen muchas especies de insectos y otros animales que viajan de flor en flor para alimentarse del néctar, un líquido dulce que se encuentra en el interior de la flor. Cuando los insectos y otros animales se alimentan, el polen se adhiere a sus patas, picos o trompas, según sea el caso, y en su búsqueda de más alimento en otras flores, depositan involuntariamente el polen recogido de una flor en el estigma de otra. Es probable que al realizar la actividad de esta página hayas tomado con tus dedos el talco y caminaras hasta el confeti para blanquearlo. ¿En qué se parece la actividad que realizaste con el trabajo de las abejas? Que si fuéramos nosotros las abejas, hubiéramos llevado el talco que hay en la cuchara a cada círculo de confeti y lo hubiéramos llenado. Si las semillas producidas por una planta cayeran exactamente debajo de donde surgieron, en ese mismo sitio crecerían tantas plantas que agotarían la tierra del lugar y morirían. ¿Por qué no ocurre así? Piensa en la planta llamada diente de león, que crece en diferentes lugares y rara vez se encuentran varios juntos. Polinización. El polen es transportado de una antera al estigma y debe quedar adherido a este para que se logre su fecundación. Observamos algunas imágenes, cómo se realiza esa polinización. Tenemos el proceso de polinización, dispersión de semillas y germinación. Dispersión de semillas. Las semillas se dispersan por la acción del viento. Observamos la ilustración también, cómo es que se dispersan a través de animales, de insectos y del mismo viento. Germinación. Proceso mediante el cual una semilla se desarrolla hasta convertirse en una nueva planta.
Observamos la imagen también. Recuerden que estamos trabajando con el proceso, en qué consiste ese proceso y su dibujo o esquema. Lo recordamos una vez más, lo tenemos en la parte derecha, en la hoja que tenemos ahorita aquí en el video, proceso, en qué consiste y su dibujo o esquema. Aquí está desde que es una semillita hasta que logra ser una planta. Contesta las siguientes preguntas. ¿Qué es la polinización? Es la adherencia del polen en el estigma para llevar a cabo el proceso de fecundación. ¿Cómo se lleva a cabo la reproducción asexual en las plantas? No hay unión de células sexuales masculinas ni femeninas, sino que se reproducen por medio de los tallos, hojas y raíces. Relaciona las columnas. Órgano sexual femenino, pistilo o gineceo. Tubo del ovario que se comunica con el exterior, estilo. Cavidad que contiene las células sexuales femeninas, ovario. Células sexuales femeninas, óvulos. Pasamos con la reproducción sexual en animales. La reproducción de los animales es principalmente sexual. Para que haya un descendiente, un individuo femenino y otro masculino aportan una célula cada uno. Con la fecundación comienza el desarrollo de un cigoto. Pero, ¿cómo aseguran los animales la supervivencia de sus crías? Después de ocurrida la fecundación, las hembras de reptiles y aves cubren al cigoto o embrión y a las sustancias que lo nutrirán, con una sustancia resistente para expulsarlas de su cuerpo. Conocemos esas células, son muy grandes, las llamamos comúnmente huevos, y su cubierta resistente es el cascarón. Como parte de la evolución, las hembras de los mamíferos desarrollan en su interior el útero y la placenta, con los que protegen y nutren a sus descendientes en desarrollo. A este proceso se le llama gestación. Después de un tiempo, cuando el nuevo ser está más desarrollado, es expulsado del cuerpo de la madre. Aunque las aves y los reptiles ponen huevos como parte de su reproducción, sus estrategias para cuidarlos son muy distintas, al igual que el periodo de incubación. Incubación: busca y selecciona información. Elabora en tu cuaderno una tabla como la siguiente y complétala con la información que investigues en libros, enciclopedias, revistas o en internet, entre otros medios, acerca del tiempo que tardan en desarrollarse las crías. Incubación: escribe también las condiciones del ambiente que influyen en ese comportamiento. Elabora un reporte de tu investigación y compártelo con tus compañeros. Empezamos a generar nuestra tabla: organismo, incubación y ambiente. Comenzamos con el cocodrilo. Incubación de 65 a 95 días, en un ambiente de costas y mares. Pingüino emperador, incubación de 62 a 64 días, en un ambiente de mar y témpanos de hielo. Pájaro cuclillo, incubación de 11 a 16 días, en un ambiente húmedo frío. Los reptiles, aves y mamíferos tienen conductas especiales relacionadas con la reproducción. ¿Cómo eligen una pareja? ¿Cómo convencen a la pareja elegida para la reproducción? A este proceso de convencimiento se le llama cortejo. ¿Cómo cuidan a sus descendientes luego de que nacen? ¿Cómo eligen una pareja? Aves. En la mayoría de las aves la selectividad viene de la mano con los cantos o graznidos, las demostraciones del plumaje y movimientos o bailes de cada especie. En algunos casos los plumajes contienen compuestos químicos que resultan atractivos para una posible pareja. En reptiles, el macho dominante de un área, el más fuerte de todos, es el primero en seleccionar a las hembras con las que se apareará. Los machos menos fuertes deben esperar su turno o buscar otro lugar para pretender a las hembras. En los mamíferos, en el caso de los mamíferos que andan en manada, el macho alfa o dominante es quien elige las hembras con las que se apareará. En el caso de mamíferos solitarios, generalmente es la hembra que reconoce elementos atractivos en la orina del macho y los selecciona.
¿Cómo cuidan a sus descendientes luego de que nacen? Los reptiles. Generalmente las crías son independientes de sus padres al abandonar el nido. Se conoce que los cocodrilos son la única excepción, los cuales cuidan a sus crías hasta que son lo suficientemente mayores. Entre las aves, se conoce que los polluelos permanecen en el nido hasta que aprenden a volar. En ese tiempo son sus padres los que se encargan de buscar y proporcionarle alimento y el cual regurgitan. Los mamíferos tienen un vínculo muy estrecho y largo con sus crías, de manera que la madre las amamanta. Elección de pareja, cortejo y cuidado de crías. Busca, analiza información. En equipos investigan en libros, revistas, enciclopedias e internet o en otras fuentes algunas interacciones de los animales durante la reproducción, la elección de pareja, el cortejo y el cuidado de sus crías. Escojan 3 especies como el guajolote, pingüino emperador, águila real, oso negro o lobo. Si prefieren, elijan otras. Pueden elaborar su investigación como documental, historieta, folleto, presentación por computadora, cartel o video, entre otros recursos. Nosotros elegimos para el ejemplo el águila real. Águila real. Al final del invierno, formando parte del cortejo nupcial, el macho realiza muy frecuentes picados sobre el lugar donde habitualmente permanece quieta la hembra. Normalmente la hembra incuba sola, pero el macho también participa por largos periodos. Durante los primeros 15 días los pollos son atendidos por los adultos, pero después, a los 21 días, son dejados solos en el nido muchas veces. A los 45 o 50 días ya están completamente emplumados y salen del nido a los 65 a 70 días. Tenemos el ejemplo ya de nuestro cartel, el águila real, donde contiene información de cómo es, enriquecida de ilustraciones, para poder indicar cómo se reproduce, dónde viven, qué comen, cuál es su hábitat. Espero el contenido haya sido de gran utilidad para poder resolver las actividades de su libro de texto, recordándoles una vez más que es un material de apoyo para que puedan apoyar ustedes papás a sus hijos en casa o a ti alumno para poder reforzar los conocimientos obtenidos en tu clase y puedas realizar con mayor facilidad tus actividades del libro de texto. Si aún no eres parte de la comunidad de cursos didácticos Solución Paso a Paso, te invitamos a suscribirte, activar la campanita de notificaciones para estar al día con los nuevos contenidos. Si el video ha sido de utilidad para ti, te invitamos a compartirlo con algún papá para que pueda seguir apoyando a sus hijos o con algún compañero para que pueda realizar las actividades de sus libros de texto. Regálanos tu like y recuerda, eduquemos y aprendamos con la tecnología del hoy, pero con los valores del ayer.